cosas, ¿eh? Sí, hartas cosas durante esta mañana. Hace rato que no teníamos mañanas tan noticiosas como la que tenemos hoy día y partimos con Antofagasta, muchachos. La imagen ustedes ya la van a ver y se van a dar cuenta de este tren que avanza aproximadamente 1 kilómetro en llamas. En llamas, ustedes lo están viendo, este tren que fue atacado por un grupo de delincuentes quienes comenzaron primero a quemar parte importante de la locomotora, de la primera parte del inicio del tren, y después de eso esto comenzó a avanzar. Se trataba de un tren que transportaba cobre en Antofagasta y que tras el llamado a bomberos lograron detenerlo, pero como les decía, avanzó cerca de 1 kilómetro con las llamas. Ustedes las alcanzan a ver cómo las llamas salen por la ventana, y después de eso lo peligroso era que el tren podía llegar hasta la ciudad y ahí la situación era mucho más complicada. Fue el trabajo de bomberos el que permitió que este tren pudiera parar y se logró la detención de una persona luego de este hecho que ustedes alcanzan a ver las imágenes, muchachos. Es realmente impactante. Lucho, ¿cuántas personas participaron de este incendio, no? Ahí en el tren. ¿Cuánto eran los delincuentes al interior del tren? Mira, se está investigando, serían entre 4 a 5 personas. Se logra la detención de solamente una de ellas, quien va a ser formalizada por el delito de incendio. Y claro, ya se habían dado hechos de similares características en la región hace algunos meses. Entonces, también llama la atención que las alertas no hayan estado encendidas ante situaciones como esta, porque claro, es un tren que transportaba cobre. Si bien eso era muy difícil que fuera inflamable, pero el tema era que esto pudiese llegar hasta la ciudad sin que se frenara, y ahí podía ser mucho peor. Pero Luis, uno puede entender que se roben un auto, una camioneta, que la gente lo ocupe después para hacer otro robo, digamos, o meterse, como se mete en una joyería, a veces como mal llamado alunizaje. Pero ¿para qué pelarse un tren, digamos? O los tipos iban a sacar el cobre, que la carga, o ese tren llevaba una caja chica que no sabemos, transportaba también algún dinero, no sé. O es de maldad. O hacerlo, o de maldad, claro. Para destrozarlo. Mira, hay dos teorías, Julio. Una de ellas, como tú decías, el tema del robo de cobre siempre está. El robo de cobre es un delito bastante lucrativo, se da bastante en nuestro país, en distintos sectores y en las zonas mineras ocurre mucho. Esa es una opción. La otra alternativa es netamente destrucción, que es lo que ha pasado, por ejemplo, con los microbuses, con el transporte público. En este caso no se descarta que este tren haya sido utilizado de la misma forma. Robarse un tren es muy difícil. Ya de partida, sacarlo del riel ya debe ser complicado. Claro. Entonces, claramente esto apuntaba o a tratar de quemarlo de frentón y generar una situación mayor, o el tema del robo de cobre. Son las dos situaciones que se están investigando. Bueno, ahí está, las imágenes son bien potentes, Eduardo. Habló bomberos, veamos qué dijo bomberos y volvemos a comentar. Se encontraron con fuego en la cabina esta, sin la tripulación, ya que tuvo que hacer abandono de la misma máquina, y la máquina en movimiento, con una marcha lenta sí, pero en movimiento igual. Pudimos accesar a los frenos de emergencia y activarlos. Ahí ya paramos la máquina y combatimos ya de buena manera el incendio que la estaba afectando. La máquina está en movimiento, llevamos bomberos que iban al costado de la máquina tratando de accionar los frenos de emergencia. Lo que no se lograba, lo pudimos lograr recién después de prácticamente 1 kilómetro. Oye, Lucho, una de las cosas que a mí me llama la atención es cómo se generó cómo detuvieron el tren, porque en el fondo, me imagino, no sé, una película de James Bond detrás del tren corriendo, tratando de frenarlo o tirarlo. No, es una máquina demasiado pesada. ¿Se supo cómo lo hicieron? Si acaso iban en auto persiguiendo para activarle los frenos, porque de verdad no me imagino cómo bomberos pudo tener esa máquina que no es muy liviana. Cinematográfico, pues, Eduardo. Tú lo decías. Primero había que apagarlo. Eso era lo primero. Y lo que explicaba Bomberos es que tenían que ir con los carros. Recuerden que los carros tienen un estanque, entonces pueden funcionar de manera autónoma, pero con un determinado, y que es muy poco, flujo de agua. Entonces fue así como primero lograron apagar el incendio, y una vez que apagan el incendio se empiezan a activar distintas medidas. Una de ellas era tratar de subir una persona para que pudiera frenar el tren, y la otra, recuerden ustedes que las mismas vías
pueden irse alterando, es decir, se pueden ir cambiando y así es como se logró frenar este tren. Fue un trabajo bien complejo, muchachos, porque consideraba también mucho riesgo para los funcionarios de bomberos y para todos quienes trabajaron en esta operación, porque llegar y apagar esto era lo más complicado. Lo primero, apagarlo, y después de eso tratar de detener el tren. Creo que las imágenes que tenemos se ve cuando alguien sube. O se ve cuando... A ver, aquí, mira aquí, ahí Charlie Martin, ponlo en pantalla completa. Ahí está, mira, ahí vamos a... En el loop, fíjate que se ve a una persona que está como subiendo al tren, que está en medio de las llamas, de una u otra forma tratando de llegar a la cabina. Es que ahí debe ser cuando bomberos sube para activar los frenos de emergencia, tal como explicaba Lucho, mira, ¿verdad? Por acá, ahí, mira. Por acá se ve una persona que está... No sé si yo estoy... No, yo no veo. Estoy alucinado. Ahí está bombero. Efectivamente. Ahí está bombero. Lo que pasa es que bomberos, claro, lo que hace es la persecución del tren mientras está el incendio. Ahora, lo que llama la atención es en qué minuto el conductor del tren se baja. Me imagino que es él quien avisa a bomberos de la situación que está ocurriendo. O lo bajaron, ¿no? Pero yo creo que él baja también arrancando del incendio que se estaba generando. Lo bajaron. Del incendio que se estaba generando al interior de la cabina del conductor. Oye, pero manejar un tren es para adelante y para atrás nomás, o tiene... Yo entiendo que es para adelante y para atrás, no, por el riesgo, Tiene que seguir pero pueden ir cambiando de vía, eso es lo importante. Y una vez más, nuestros bomberos hacen una pega maravillosa. De manera preliminar dicen que este incendio se habría provocado por una bomba Molotov, que está en materia de investigación, así que esa persona detenida, Lucho, va a ser muy importante para dilucidar entonces cuál es el origen de este incendio y quiénes más son responsables de esto. Lucho, Claro, tú lo decías. Sí, dime, Julio. No, Lucho, lo que te decía la Maca, se cree que hay más involucrados, ¿no? Pero hay solo un detenido. Exacto. ¿Esa es la figura? Sí. Sí, por lo menos 4 o 5 personas en las que se está investigando que habrían participado en esta situación, pero como les decía, hay uno solo que es el que se encuentra detenido. Y ¿se acuerdan ustedes hace algunos días cuando estuvimos en la quema de unos microbuses en Recoleta? Que detuvieron a personas por el delito de desórdenes. En este caso la situación es distinta. En este caso la persona está detenida por el delito de incendio. Bien. La penalidad es mucho mayor porque es una situación mucho más complicada, mucho más peligrosa. Claro. Entonces, por ello va a ser muy importante qué es lo que va a pasar con esta persona y qué información puede entregar. Bueno, y de esta situación cinematográfica en Antofagasta pasamos a otra en Fantasilandia. Querido Lucho, cuéntanos qué pasó. Chuta, se quedó. Aproximadamente 40 metros de altura, 40 o 60 metros de altura es lo que tiene este juego de Fantasilandia, que ustedes lo están viendo, producto de un corte de energía eléctrica. Quedó 80, me dice Lili, al parecer. Sí, vamos a estar con los remates. ¿Quién da más? ¿Quién da más? 80. Pongámosle 100 para ponerle un poquito más de... A esa altura, en el denominado. No, que la mañana 80. Sí, 80 Eran metros. 80, sí. Son 80 metros, Lucho, cuéntanos. Claro, yo había escuchado por ahí 60. Bueno, dejémoslo en 70, para que no vamos a complicar, pero es bien alto. Es bien alto el juego y puede lograr velocidades cercanas entre los 50 y los 60 kilómetros por hora cuando este juego va girando. ¿Cómo funciona este juego? Va subiendo toda esta estructura donde se encuentra la gente sentada y que además va amarrada, y comienza a subir esta estructura y después comienza a girar, no sobre su eje, pero comienza a girar. Entonces, ¿qué pasó? Comenzó a subir esta estructura y en un momento se quedó parado. Se quedó pegado por una falla de energía eléctrica y estas personas estuvieron cerca de 20 minutos a esa altura. ¿Cuáles son las principales críticas que hacía la gente? No recibieron ningún tipo de información, no les dijeron qué pasaba, los dejaron en ascuas durante estos cerca de 20 minutos en los cuales se estuvieron colgando, no tenían ningún tipo de respuesta y posterior a ello pudieron bajar. Una situación que no ha ocurrido muchas veces en Fantasilandia, pero también hay que entender que estos parques de entretenciones siempre están con este tipo de riesgos. Son situaciones que pueden ocurrir, el tema es cómo se manejen estas situaciones, y lo que más pedían los clientes en ese momento, las personas que estaban ahí, era que les entregaran información de qué es lo que estaba pasando. Claro, este es el juego de las sillas voladoras, ya para que la gente más o menos entienda, Yo me he subido. El juego de las sillas voladoras y que va ahí. Es el mismo de las sillas musicales. Claro, que es distinto. Sí. Y entiendo que pese a que hubo un micro corte de luz, igual siguieron funcionando las otras entretenciones, los otros juegos del mismo parque. Ahora, ¿cómo logran bajar a las personas? Entiendo que hay un protocolo, también hay escaleras para que las personas justamente vayan bajando de ese juego en caso de una situación como esta, Lucho.
Claro, había dos circunstancias. Una es tratar de bajar a las personas con estas escaleras o esperar que volviera la luz la energía eléctrica y después de eso poder bajarlas. Claro, ¿cuál es la situación? Lo que yo les comentaba que más le molestó a la gente. En estos 20 minutos ellos esperaban por último que saliera una persona con un megáfono o por altoparlantes les explicaran qué era lo que estaba pasando, cuál era la situación, cuánto tiempo podían estar ahí, porque finalmente se empieza a generar una histeria, hay preocupación. Fantasyland es un lugar bastante familiar, van muchos niños, entonces claramente era algo que preocupaba y que la gente no tenía información al respecto. Además que el miedo te genera que los 20 minutos se transformen como en una